Hola amigos, esta tarde vamos a hablar sobre los instrumentos de recopilación de información aplicables en una auditoría de sistemas y las ISO 9000. La introducción. Al introducirnos en el mundo de informática debemos recordar que la tecnología hoy en día se desarrolla muy rápido y cada vez que se crea un nuevo software ofrecen una mejor manera de realizar el trabajo administrativo, operativo y financiero de una empresa. El auditor debe aprovechar los instrumentos tradicionales de la auditoría que se aplicarán en los sistemas computacionales. El propósito de diseñar y utilizar deberá ser con una correcta evaluación, funcionamiento de dicha área y que cubra necesidades específicas de evaluación, requerimientos de ambientes y de sistemas. Los objetivos de nuestra investigación. El general, investigar e identificar los principios de instrumentos en recopilación de información útil para realizar la auditoría de sistemas. Definir cuáles son las principales características de las normas ISO y en sí indicar su incidencia en la gestión de calidad. Específicos. Realizar una investigación sobre los principales instrumentos de recopilación de información útil para realizar una auditoría de sistemas mediante consultas, fuentes bibliográficas y fuentes de distintos webs confiables y oficiales. Indagar acerca de las principales normas ISO, enfocadas a la gestión de calidad de las empresas. La guía de entrevistas es una de nuestras técnicas que utilizaremos, nuestras herramientas que serán utilizadas. Uno de estos instrumentos más utilizados dentro de la técnica de entrevistas, ya que a través de esta obtienen información sobre la auditoría. Además, bien aplicada, les permite obtener guías que serán importantes para el trabajo y el desarrollo de la auditoría de sistemas. Entre ellas tenemos la de exploración. Ayudan al auditor a obtener información importante para explorar el contorno y apreciar los alcances que puedan tener la revisión. También puede ayudar a conocer el ambiente en el que se desarrolla la participación de lo entrevistado. De información. En la metodología propuesta para desarrollar una auditoría de sistemas, hablamos de necesidades de comentar las observaciones de los auditores, con los que funcionarán los responsables y las áreas de sistemas según sea el caso. Las formas de realizar una entrevista para una auditoría de sistemas. La guía de entrevistas siempre debe aplicarse mediante una estructura concreta y adecuada de la técnica de conducción. Básicamente hay 4 técnicas de conducción, mismas que presentamos a continuación. Entrevistas tipo embudo. Estas entrevistas, el auditor inicia con este tipo con preguntas de carácter general y abiertas, ¿no? Y conforme avanza la plática se va haciendo preguntas cerradas que sean concretas. Entrevistas de tipo pirámide. Su estructura forma inversa a la anterior, es decir, inician con preguntas cerradas y conforme va avanzando la charla, va haciendo las preguntas de carácter general. Entrevistas tipo diamante. Preguntas cerradas enfocadas hacia un tópico de interés y conforme avanza la entrevista dirige las preguntas, cuestiones más abiertas con preguntas generales. Las entrevistas tipo reloj de arena. Preguntas de carácter general, abiertas. Y conforme avanza la plática, se va haciendo preguntas más cerradas, enfocadas hacia el tema de interés. Formas de recopilar la información en las entrevistas de auditoría. Una de ellas, la entrevista grabada. En estas entrevistas se hace la recopilación de la información por medio de algún instrumento electromagnético o de video, puede ser también grabadoras, entre otras. Tomar notas. Recopilar los datos tomando las notas de forma directa, es decir, cuando el auditor toma notas personales a las personas que se lo realiza una entrevista. Captar lo esencial sin notas. Estas son notas en forma directa, cuando menos se requiere una gran memoria, concentración y una capacidad de síntesis. Un ejemplo de nuestra entrevista podría ser al gerente o propietario de una empresa. En este tipo de entrevistas se le realiza todo tipo de preguntas, abiertas, cerradas. Entre ellas podemos verificar cuál es el objetivo de crear la empresa o el negocio. Nuestro
entrevistado respondió que es contar con un ingreso fijo aparte del trabajo. Esta es una pregunta cerrada. ¿Está usted de acuerdo, a gusto en su empresa? Él responde que sí. Otro instrumento que nos ayuda a recopilar información en la auditoría de informática es el cuestionario. Según el autor Frank Hurtado, define el cuestionario como la recopilación de datos mediante preguntas impresas en fichas o en cédulas, en la cual el encuestado responde de acuerdo a su criterio. De esta manera, el auditor obtiene información útil sobre el aspecto investigado. Una de las características que debe considerar el auditor es que para cada área de estudio se debe hacer un cuestionario específico y no deben repetirse, tanto en forma como en fondo. Las preguntas más convenientes que se debe realizar dentro de una auditoría de sistemas son 3: abiertas, cerradas y dicotómicas. Las abiertas sirven para obtener una información más amplia, ya que el encuestado va a responder de acuerdo a su criterio. Las preguntas cerradas, en este caso, el encuestado solo tendrá una serie de respuestas que debe elegir según su criterio. Y en las preguntas dicotómicas, generalmente se va a dar 2 respuestas, que es sí o no. Otro instrumento para la recopilación de información en la auditoría informática es el checklist. Este nos dice el autor Frank Hurtado que se refiere a conversar y hacer preguntas normales, que en realidad servirán para dar cumplimiento al cuestionario. Una característica de este instrumento es que se debe hacer de forma oral, y para ello y para poder recabar toda esta información se hace una grabación. Esta grabación puede ser con preguntas de grados opuestos. Las respuestas se emplean para recopilar las opiniones, intereses o actitudes de los entrevistados, concentrando gradualmente cada una de las respuestas, una por una, hasta obtener porcentajes representativos de ellas. Por lo general, estas preguntas se hacen bajo 5 grados. Como ven en la pantalla, podría decirse un ejemplo, que el auditor pregunte si está de acuerdo o si la computadora o el programa que utiliza le ayuda a realizar el trabajo o la tarea asignada según el área en que trabaje. Entonces el encuestado puede responder que está totalmente de acuerdo, que está generalmente de acuerdo, que no lo sabe, que está generalmente en desacuerdo o que está totalmente en desacuerdo. Otro de los instrumentos es la guía de observación. La guía de observación prácticamente es una de las herramientas más populares, de mayor impacto y más utilizadas para examinar los diferentes aspectos que repercuten en el funcionamiento del área de informática o del propio sistema. Este es uno de los instrumentos generalmente utilizados en cualquier tipo de auditoría. La observación se puede hacer de 2 maneras o 2 diferentes puntos de vista, ya sea directa o indirecta. Directa, en este caso, el auditor observa visualmente o directamente el hecho. En la forma indirecta es el caso en que el hecho es observado, pero sin que el auditor esté en él. En un ejemplo de forma directa, como ven en la pantalla, es que el auditor puede observar cómo los participantes o los trabajadores ingresan al centro de cómputo, cuál es la manera de ingresar y cuáles son las dificultades de lo mismo. En la manera indirecta, prácticamente aquí el auditor va a observar el hecho de cómo cada trabajador funciona o cómo opera las operaciones con respecto al utilizar el computador, por ejemplo, en la entrada de datos, en el procesamiento de los datos y en la salida de información. Otra de las técnicas es el inventario. El inventario, según el autor Frank Hurtado, nos dice que es la forma de recopilación de información que consiste en hacer un recuento físico de lo que se está auditando a fin de saber la cantidad existente de algún producto en una fecha determinada y compararla con la que debería haber según los documentos en esta misma fecha. Esos documentos deben ser proporcionados por la empresa. Existen varios tipos de inventarios, pero los más comunes son el inventario de software y de hardware. El inventario de software nos dice que es uno de los documentos fundamentales para una auditoría de sistema, ya que se necesita inventariar
los programas, lenguajes, paqueterías, sistemas operativos y cualquier otro software utilizado en la institución para el procesamiento de su información y la operación de sus sistemas computacionales. Al levantar información sobre el inventario de software, el auditor debe tener en cuenta no solo los programas, lenguajes, paqueterías y sistemas, sino también la factura de este y que esté correctamente ingresado a bodega. Los tipos de inventarios de software son dos. Se los puede inventariar individualmente y globalmente. Al inventariar individualmente se realiza listando uno por uno los programas o sistemas instalados en un equipo, en una computadora. En el inventario global se refiere a que se va a contar en forma global los equipos de cómputo y se va a agrupar según los programas instalados en él. Aquí tenemos un ejemplo de cómo poder inventariar un software de manera individual. Se puede tener la referencia, el tipo de software que puede ser Windows, NT o Office, la versión que pertenece, el número de inventario, las licencias la licencia o licencias, la presentación, el responsable también se va a poner aquí y sobre todo también es importante que se identifique la localización. En el inventario del hardware nos quiere decir que debe ser considerado también una auditoría de sistemas, ya que es el inventario de los sistemas computacionales, los componentes y periféricos utilizados en la institución para la captura de datos, procesamiento de la información y la emisión de resultados. Los tipos de inventario de hardware son dos también, se los puede inventariar individualmente o global. Individualmente se realiza contando uno por uno entre los componentes internos, externos, incluyendo los periféricos y demás elementos que integran dicho equipo. Y el inventario global se refiere a que se realiza contando en forma global todos los equipos de cómputo, luego todos los componentes internos y externos y por separado luego todos los periféricos. Aquí tenemos un ejemplo de inventario individual de hardware, donde se pone el número de equipos, la denominación del equipo, la marca, el número del inventario, las características y las observaciones. Es importante aquí también que el auditor verifique la factura y la fecha de compra de cada uno de los equipos, componentes y periféricos. Además de estos, del inventario de software y de hardware, es importante el inventario de inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipos de sistemas. Entre esto también se subclasifica el inventario de activos inmuebles del área de sistema, el inventario de mobiliario y equipos, el inventario de las instalaciones eléctricas, el inventario de instalaciones de datos, inventario de comunicaciones. Toda esta información le va a servir al auditor para analizar en qué estado se encuentra el área de estudio o el área de sistemas, para luego poder determinar un posible hallazgo. Yo les voy a hablar acerca de las trazas. Las trazas son herramientas muy útiles para un auditor en cuanto se realiza una auditoría de tipo informático. Las trazas nos ayudan a comprobar que la ejecución de la validación de datos se esté dando de una manera adecuada. Las trazas se basan en el uso de softwares que permiten conocer todos los pasos seguidos por la información sin interferir el sistema. Actualmente se utiliza mucho cuanto a un programa de cuestionamiento de datos. Nos permite auditar una base de datos y ficheros de nuestra empresa. Hablamos ahora de herramientas en una auditoría de sistemas. Una herramienta muy conocida en la actualidad es el WinAudit. Es un programa totalmente gratuito, te lo puedes descargar de internet y en instantes tendrás toda la información concerniente a programas, disco duro, procesador, programas instalados, sistema operativo de tu computador, de tu PC o de cualquier computadora de escritorio. Esta herramienta nos ayuda a optimizar tiempo, pues un auditor en una empresa sabrá si los programas instalados se los realizaron con licencia, si algún programa se encuentra restringido dentro del personal de la empresa. También tenemos lo que es el programa BEM4 Law. Este programa se basa en la funcionalidad de BEM4, que determina la correlación de cifras en un documento buscando repeticiones, o sea, que busca la frecuencia de repeticiones para así encontrar anomalías. Por ejemplo, un auditor mediante este programa podrá identificar si dos personas están realizando una misma tarea, ayudando a identificar hallazgos y posteriormente a aplicar recomendaciones y
posibles soluciones a este problema. El NG Scoring. Este programa nos permite definir el grado de similitud existente entre dos secuencias de un alineamiento dado. Este programa se parece al BEM4, pero en cierta medida este programa nos permite identificar anomalías en nuestros sistemas de datos, sistemas de información, ayudándonos a una mayor identificación y posteriormente a una solución. El Win Native Installer, este programa nos permite analizar configuraciones de dispositivos Cisco. Este programa descarga la configuración del dispositivo para ser analizada. El software analiza huecos de seguridad por medio de la configuración. Ahora hablemos de las normas ISO. Primero, hablemos de la ISO. La ISO principalmente no es una norma, no es un estándar. La ISO es una organización internacional de estandarización. Está conformada por más de 150 países en la actualidad, encontrándose a nivel mundial. Cada país tiene un representante de estandarización. Por ejemplo, en Colombia se llama INCOT, en Perú INDICOP y en Francia AFNO. Todas las organizaciones del mundo cuentan con un representante. ¿Cómo se desarrolla una norma ISO? Cada representante de un país se va a encargar de desarrollar una norma mediante un proyecto, es decir, que primero se deberá desarrollar la implementación de la norma analizando todos los pasos que conlleva este proceso. Posteriormente se realizará un análisis conjunto con la organización ISO. Por ejemplo, las normas ISO ayudan en una empresa a que la calidad de un producto se garantice de una mayor manera. Las normas ISO se pueden adaptar a cualquier institución, empresa, pues la finalidad de esta no es un sistema, o sea, generar alguna dificultad, sino nos ayuda incluso a que nuestro producto y servicio sea de calidad. Ahora hablemos, ¿qué significa calidad? La calidad es un término que se ha venido discutiendo desde hace muchos años atrás. Pues las empresas siempre buscan garantizar la calidad de un producto para que sus clientes se vean satisfechos. La calidad entonces es prácticamente el conjunto de características inherentes de un producto y con este se busca la satisfacción del cliente. Calidad también hablaríamos de un producto que cumple con todos los estándares, lineamientos de un producto. ¿Qué significa sistema de calidad? Sistema de calidad hace referencia al conjunto de elementos interrelacionados, es decir, que un sistema de calidad no solamente se considerará la norma, no se considerará solamente los requisitos, se considerará a un todo. Hablamos entonces también de la organización y de las personas que elaboran, que saben cómo deben procesar ante este producto. Pues todo esto al final nos dará un producto de calidad. Las normas, la calidad también mucho más allá, pues debemos considerar algunos aspectos básicos, por ejemplo, como las características del producto, los niveles y los requisitos que se requiere considerar. Las normas ISO se clasifican en la ISO 9000, la ISO 9001, la ISO 9004 y la ISO 10011, que hace referencia a los lineamientos para la auditoría de sistemas de calidad. Hablemos de la ISO 9000. Esta norma nos ayuda a identificar cuáles son los conceptos y fundamentos básicos para que nuestra norma se pueda implementar. Esta norma es aplicable a las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un sistema de gestión de calidad y que buscan la confianza de sus proveedores. Esta norma nos ayuda a identificar cuáles son los fundamentos y los requisitos y la terminología básica de un sistema de gestión de calidad.